Hay verdades que la humanidad ha preferido enterrar bajo capas de dogma, miedo y obediencia ciega, verdades tan peligrosas que quienes osaron pronunciarlas fueron llamados herejes, blasfemos, enemigos de Dios. Baruch Spinoza fue uno de esos hombres que miraron directamente al abismo de lo prohibido y en lugar de retroceder, avanzaron con la antorcha de la razón encendida en sus manos. ¿Qué vio este filósofo judío excomulgado cuando dirigió su mirada hacia el relato más antiguo de la humanidad, el mito del Génesis, la historia del Edén y ese árbol misterioso cuyo fruto fue considerado el origen de todos los males? ¿Por qué la religión ha insistido durante milenios en que el conocimiento fue la caída del hombre, cuando la razón nos dice exactamente lo contrario? Spinoza entendió algo que los custodios del poder religioso jamás quisieron admitir, que el árbol del conocimiento del bien y del mal no fue una trampa divina ni una prueba de obediencia, sino la metáfora más hermosa y terrible de la condición humana, el símbolo de nuestra liberación a través del entendimiento. ¿No resulta inquietante que la primera enseñanza de la Biblia sea que pensar, conocer y cuestionar nos convierte en pecadores? ¿Qué clase de Dios castigaría a sus criaturas por desear comprender? Spinoza sabía que detrás de esa narrativa se escondía algo más oscuro, más humano, más calculado, el miedo de las instituciones a perder su control sobre las masas ignorantes. Desde esta esquina del mundo donde ahora lees o escuchas estas palabras, te invito a detenerte un momento y compartir en los comentarios desde qué país y ciudad nos acompañas en este instante, qué hora marca el reloj en tu geografía mientras estas reflexiones viajan hacia ti. Escribe también si sientes que estas ideas resuenan en tu interior, y si así lo percibes, comparte este mensaje con alguien cercano, alguien que merezca recibir bendiciones en su familia, porque la verdad, cuando se comparte, se multiplica como la luz de una vela que enciende a otras sin disminuir su propia llama. El relato del Génesis comienza con una simplicidad engañosa. Dios crea el mundo, forma al primer hombre del polvo, lo coloca en un jardín de delicias infinitas y le impone una única prohibición: no comerás del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Por qué esa prohibición? ¿Qué clase de padre amoroso coloca un objeto prohibido al alcance de sus hijos y luego los castiga eternamente por su curiosidad natural? La teología tradicional ha ofrecido respuestas que Spinoza consideraba no solo insatisfactorias, sino deliberadamente engañosas. Se nos ha dicho que era una prueba de fe, una lección sobre la obediencia, un recordatorio de que el hombre no debe aspirar a ser como Dios. Pero Spinoza veía más profundo, y lo que descubrió en ese mito ancestral fue la estructura fundamental del poder religioso. Mantener a la humanidad en la ignorancia es mantenerla en el temor, y mantenerla en el temor es mantenerla obediente. ¿No es acaso revelador que la serpiente, el personaje demonizado por excelencia, sea quien dice la verdad en el relato? No moriréis, afirma la serpiente, sino que seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y efectivamente, cuando Adán y Eva comen del fruto, no mueren físicamente, sino que sus ojos se abren, adquieren conciencia, comprenden su desnudez, su vulnerabilidad, su humanidad. La serpiente no mintió. Quien distorsionó la verdad fue la interpretación eclesiástica que durante siglos ha necesitado que ese momento sea percibido como caída en lugar de elevación. Spinoza nació en Ámsterdam en 1632, en el seno de una comunidad judía sefardí que había huido de la Inquisición ibérica buscando libertad religiosa. Ironías de la historia. Su propia comunidad, que conocía el sabor amargo de la persecución, terminaría excomulgándolo con una violencia ritual que pretendía borrar su existencia misma del tejido social y espiritual. El joven Baruch, dotado de una inteligencia deslumbrante y una curiosidad insaciable, comenzó a hacer preguntas que incomodaban. ¿Es realmente Moisés el autor del Pentateuco cuando el texto mismo describe su propia muerte? ¿Son los milagros violaciones de las leyes naturales o interpretaciones erróneas de fenómenos que no comprendemos? ¿Tiene Dios emociones humanas como la ira y los celos, o son esas antropomorfizaciones primitivas que proyectamos sobre lo absoluto? ¿Por qué la humanidad prefiere el consuelo de las fábulas a la desnudez de la verdad?
Estas preguntas no eran meras especulaciones académicas, representaban una amenaza existencial para el orden establecido. Si las escrituras podían ser cuestionadas, si los milagros podían explicarse naturalmente, si Dios era algo radicalmente diferente a lo que predicaban rabinos y sacerdotes, entonces todo el edificio del poder religioso se tambaleaba sobre cimientos de arena. El 27 de julio de 1656, cuando Spinoza tenía apenas 23 años, la comunidad judía de Ámsterdam pronunció contra él el más severo de los anatemas. Las palabras del cherem, la excomunión, resuenan todavía con un odio primitivo. Con el juicio de los ángeles y el veredicto de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch Spinoza. Maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea cuando se acuesta, y maldito sea cuando se levanta, maldito sea cuando sale, y maldito sea cuando regresa. Que el Señor nunca más lo perdone. Que la ira y la indignación del Señor ardan contra este hombre. No es extraordinario que quienes proclamaban adorar a un Dios de amor pronunciaran maldiciones dignas de los peores enemigos de la humanidad. ¿Qué temían realmente los ancianos de la sinagoga? ¿Temían a Dios o temían a Spinoza? La respuesta es clara. Temían que sus fieles comenzaran a pensar por sí mismos, porque el pensamiento libre es el enemigo mortal de toda ortodoxia. Spinoza representaba algo más peligroso que un simple escéptico. Era un hombre que proponía que la verdad se encuentra en la razón y la naturaleza, no en los libros sagrados interpretados por autoridades autoproclamadas. ¿Qué sucede cuando el conocimiento se convierte en pecado? ¿Qué clase de sistema de creencias necesita que sus seguidores permanezcan ignorantes para mantener su poder? Spinoza comprendió que el mito del Edén no era una historia sobre desobediencia, sino una alegoría sobre el despertar de la conciencia humana. El árbol del conocimiento del bien y del mal representa el momento en que la humanidad dejó de ser un animal inocente guiado por instintos y se convirtió en un ser moral capaz de juicio, discernimiento y responsabilidad. Ese no fue un castigo divino, fue la maduración necesaria de nuestra especie. La verdadera pregunta que Spinoza formuló fue esta: ¿por qué las religiones organizadas han invertido tanto esfuerzo en convencernos de que ese despertar fue una catástrofe? La respuesta es incómoda pero innegable, porque el poder religioso se sostiene sobre la infantilización de los creyentes. Un ser humano adulto, consciente, racional, que piensa por sí mismo, no necesita intermediarios entre él y la verdad. No necesita sacerdotes que le digan qué pensar, rabinos que le expliquen cómo vivir, ni papas que le vendan indulgencias para lavar sus pecados. La emancipación intelectual es la muerte del parasitismo clerical. En su obra magna, La ética demostrada según el orden geométrico, Spinoza construyó un sistema filosófico de una coherencia y belleza abrumadoras, partiendo de definiciones y axiomas. Como un geómetra que demuestra teoremas, desplegó una visión del universo en la que Dios y la naturaleza son una misma cosa. Deus sive natura. Dios, es decir, la naturaleza. ¿Puede imaginarse algo más blasfemo para las religiones tradicionales? Spinoza eliminó de un plumazo la separación entre lo sagrado y lo profano, entre el creador y la creación, entre el cielo y la tierra. No hay un Dios antropomórfico que juzga desde las nubes, premia a los buenos y castiga a los malos. Hay una sustancia infinita, eterna, necesaria, de la cual todo lo que existe es una manifestación. Nosotros, los seres humanos, no somos criaturas separadas de Dios. Somos modos finitos de esa sustancia infinita, olas en el océano de la existencia. ¿No es esto más hermoso y más verdadero que la imagen infantil de un patriarca celestial, con barba blanca, que se ofende cuando pronunciamos su nombre en vano? ¿No libera esta visión a la humanidad del terror paralizante del castigo eterno y la esperanza envenenada de la recompensa celestial? ¿Por qué entonces la humanidad se aferra con tanta desesperación a sus cadenas? Spinoza sabía que el miedo es más poderoso que el amor, que la superstición es más cómoda que el conocimiento, que la obediencia ciega es menos angustiante que la libertad responsable. Los seres humanos prefieren las certezas falsas a las dudas honestas. Prefieren que alguien les diga qué hacer, qué creer, qué temer, porque asumir la responsabilidad de pensar por uno mismo requiere coraje, esfuerzo y la aceptación de que podemos equivocarnos. El Edén,
en la interpretación de Spinoza, no era un lugar físico que perdimos por desobediencia, sino el estado de inconsciencia del que emergimos cuando desarrollamos la capacidad de razonamiento. La nostalgia del paraíso perdido es la nostalgia de la infancia, cuando no teníamos que tomar decisiones morales complejas, cuando papá y mamá nos decían qué estaba bien y qué estaba mal, cuando vivíamos protegidos de la angustia existencial. Pero crecer significa abandonar esa protección, enfrentar la ambigüedad del mundo real, asumir que el bien y el mal no son categorías absolutas dictadas desde arriba, sino construcciones humanas que debemos negociar constantemente en nuestras relaciones con los demás. La iglesia, las sinagogas, las mezquitas, todos los templos del mundo han construido imperios sobre la premisa de que el conocimiento sin guía religiosa es peligroso. Han repetido incansablemente que la razón humana es falible, que necesitamos revelación divina, que sin la autoridad de las escrituras sagradas caeríamos en el caos moral. Spinoza demolió ese argumento con una claridad implacable. ¿Quién interpreta las escrituras? Los sacerdotes. ¿Quién verifica que sus interpretaciones son correctas? Otros sacerdotes. ¿Quién tiene el monopolio de la comunicación con Dios? La clase sacerdotal. Es un círculo cerrado, un sistema autorreferencial que se protege a sí mismo de cualquier crítica externa, apelando a la autoridad divina. Pero Spinoza preguntó, ¿y si la autoridad divina es solo la máscara con la que el poder humano se disfraza? ¿Y si las supuestas revelaciones son simplemente las opiniones de hombres ambiciosos que encontraron una manera brillante de controlar a las masas? ¿No es acaso revelador que todas las religiones en todas las épocas y culturas hayan servido para legitimar el orden político existente, para santificar las jerarquías sociales, para convertir la desigualdad en voluntad divina? El árbol del conocimiento del bien y del mal simboliza precisamente eso. La capacidad humana de cuestionar las estructuras de poder que se presentan como naturales o divinas. Cuando comemos de ese árbol, cuando usamos nuestra razón para examinar críticamente las afirmaciones de autoridad, nos convertimos en amenazas para el sistema. Por eso Dios en el relato bíblico castiga a Adán y Eva no con la muerte física, sino con el trabajo, el dolor, la vergüenza y la expulsión del paraíso. Es el castigo que toda sociedad impone a quienes cuestionan el orden establecido. Te convertimos en paria, en marginado, en hereje. Spinoza experimentó ese castigo en carne propia. Después de su excomunión, nadie de su comunidad podía hablarle, nadie podía comerciar con él, nadie podía acercarse a menos de 4 codos de distancia. Fue borrado socialmente, convertido en no persona. ¿Y qué hizo con esa libertad forzada? Pensó más profundamente, escribió más valientemente, desarrolló ideas que cambiarían el curso de la filosofía occidental. El castigo se convirtió en liberación. ¿Por qué la Iglesia Católica incluyó todas las obras de Spinoza en el Index Librorum Prohibitorum, la lista de libros prohibidos? ¿Por qué los protestantes lo denunciaron como ateo? ¿Por qué los judíos nunca levantaron su excomunión, ni siquiera siglos después de su muerte? Porque Spinoza había tocado el nervio más sensible del poder religioso. Había demostrado que se puede vivir una vida ética, moral y significativa sin necesidad de creer en un Dios personal, sin esperanza de vida después de la muerte, sin temor al castigo eterno. Había mostrado que la religión, tal como se practica históricamente, no es la fuente de la moralidad sino su obstáculo. Los seres humanos son buenos no porque teman el infierno, sino porque la cooperación, la empatía y la justicia son conductas que surgen naturalmente de nuestra naturaleza social. Las religiones no inventaron la bondad, la secuestraron, la monopolizaron, la convirtieron en mercancía que solo ellas podían distribuir a cambio de obediencia. En su tratado teológico-político, publicado anónimamente en 1670, porque Spinoza sabía que firmarlo con su nombre sería sentencia de muerte, desarrolló una crítica devastadora de la interpretación bíblica tradicional. Analizó el Pentateuco como si fuera cualquier otro texto antiguo, aplicando principios de crítica histórica y filológica que hoy parecen elementales, pero que en su época eran revolucionarios. Demostró que los 5 primeros libros de la Biblia no podían haber sido escritos por Moisés, que contenían anacronismos, contradicciones y evidencias de múltiples autores y épocas de composición.
Señaló que los profetas no eran visionarios iluminados por Dios, sino hombres con imaginaciones particularmente vívidas que interpretaban sus experiencias subjetivas como mensajes divinos. Argumentó que los milagros, esos eventos que supuestamente suspenden las leyes naturales para demostrar el poder de Dios, eran o bien malinterpretaciones de fenómenos naturales, o bien exageraciones y leyendas acumuladas a través de generaciones de transmisión oral. No resulta extraordinario que argumentos tan racionales y bien fundamentados fueran considerados herejías dignas de muerte. ¿Qué nos dice eso sobre la naturaleza del poder religioso? Spinoza entendió que la religión institucionalizada no busca la verdad, busca la obediencia. No quiere creyentes ilustrados, quiere rebaños dóciles. No celebra las preguntas, castiga la curiosidad. El mito del Edén encapsula perfectamente esta dinámica. Dios representa la autoridad que exige obediencia ciega. El árbol representa el conocimiento crítico que desafía esa autoridad. Y la serpiente representa la voz de la razón que dice: pregunta, investiga, piensa por ti mismo. No es irónico que la tradición cristiana haya identificado a la serpiente con Satanás, el enemigo supremo, cuando en el relato ella es la única que dice la verdad. El bien y el mal en el mito original no son categorías morales absolutas, son la capacidad de distinguir, de juzgar, de elegir conscientemente. La serpiente ofrece a la humanidad lo que la hace verdaderamente humana, el libre albedrío informado por el conocimiento. Pero Spinoza fue más allá de la crítica. Propuso una alternativa radical, una espiritualidad basada en el amor intelectual de Dios, amor Dei intellectualis. ¿Qué significa esto? Significa comprender que somos parte de una totalidad infinita, que nuestra existencia individual es una expresión temporal de algo eterno, que la verdadera beatitud no viene de la esperanza en una recompensa futura, sino de la comprensión presente de nuestra naturaleza y nuestro lugar en el cosmos. Es una espiritualidad sin templos, sin rituales obligatorios, sin sacerdotes intermediarios, sin textos sagrados infalibles. Es la espiritualidad del científico que contempla las leyes del universo con asombro, del filósofo que busca la coherencia lógica, del artista que intuye la unidad subyacente de todas las cosas. ¿No es esto más genuinamente religioso que la repetición mecánica de oraciones aprendidas de memoria, que el miedo paralizante al juicio final, que la transacción mercantil de pecados perdonados a cambio de donaciones monetarias? ¿Qué significa realmente que Dios sea la naturaleza? Significa que lo sagrado no está separado de lo mundano, que no hay una realidad superior escondida detrás del velo de las apariencias, que este mundo, con todas sus imperfecciones, es el único que existe y el único que importa. Significa que cuando un científico estudia las leyes de la física, está estudiando a Dios, que cuando un biólogo examina la evolución de las especies, está contemplando la creatividad infinita de la sustancia divina, que cuando un artista crea belleza, está participando en el despliegue eterno de la naturaleza productiva. Spinoza desacralizó lo sagrado y sacralizó lo natural, un movimiento conceptual tan elegante como devastador para las pretensiones del poder religioso. Si Dios está en todas partes, entonces no está en ningún lugar especial. Si Dios es todo, entonces ninguna institución puede reclamar ser su representante exclusivo. Si Dios es la naturaleza, entonces estudiar la naturaleza con los métodos de la ciencia es más piadoso que recitar dogmas heredados. Los teólogos de su época, tanto judíos como cristianos, acusaron a Spinoza de ateísmo, y en cierto sentido tenían razón. El Dios de Spinoza no se parece en nada al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No hace milagros, no responde oraciones, no se enoja ni se arrepiente, no elige pueblos favoritos, no promete vida eterna. El Dios de Spinoza es más cercano al concepto griego del logos, la razón cósmica que ordena todas las cosas, o al Tao de la filosofía china, el principio inefable que fluye a través de todo lo existente. Es un Dios filosófico, no teológico, metafísico, no religioso, impersonal, no antropomórfico. Pero ¿no es acaso más honesto llamar a las cosas por su nombre? ¿No es más sincero admitir que la imagen tradicional de Dios es una proyección humana, que hemos creado a Dios a nuestra imagen y semejanza
¿Porque necesitamos un Padre cósmico que nos proteja de la indiferencia del universo? Spinoza no ofreció consuelo fácil. No prometió que todo tiene un propósito, que los buenos serán recompensados y los malos castigados, que hay justicia cósmica. Ofreció algo más valioso: verdad. La verdad de que somos seres finitos en un universo infinito, que nuestra existencia es breve, pero no por eso carente de significado, que la muerte no es una transición a otra vida, sino el fin de esta, que por lo tanto debemos vivir plenamente, pensar claramente, amar generosamente mientras tengamos la oportunidad. ¿No es esto más digno que vivir en función de recompensas y castigos imaginarios? ¿No es más noble construir un mundo mejor aquí y ahora que resignarse al sufrimiento presente, con la esperanza de compensación en un más allá inexistente? El fruto del árbol del conocimiento, en la interpretación espinosista, es amargo solo para quienes prefieren la ilusión a la realidad. Para quienes tienen el coraje de mirarse a sí mismos sin las máscaras consoladoras de la religión, ese fruto es liberador. Nos muestra que no somos pecadores condenados que necesitan salvación, sino animales inteligentes que pueden mejorar sus vidas a través del pensamiento y la cooperación. Nos revela que el bien y el mal no son mandatos divinos grabados en tablas de piedra, sino conceptos que evolucionan con nuestro entendimiento de lo que promueve el florecimiento humano. Nos enseña que la libertad genuina no consiste en hacer lo que queremos sin consecuencias, sino en comprender las cadenas de causas y efectos que nos determinan, para así poder actuar de manera más inteligente dentro de esas limitaciones. ¿Por qué entonces resistimos tanto este conocimiento? ¿Por qué preferimos la narrativa reconfortante de la caída y la redención? Spinoza lo explicó en términos de pasiones y afectos. Los seres humanos están dominados por emociones como el miedo, la esperanza, el odio, la envidia. Estas pasiones nos vuelven esclavos de circunstancias externas, de opiniones ajenas, de fantasías sobre el futuro y remordimientos sobre el pasado. La religión institucionalizada explota estas debilidades. Nos ofrece esperanza de salvación a cambio de obediencia, promete protección divina si seguimos los rituales correctos, amenaza con castigo eterno si nos desviamos del camino prescrito. Es un sistema brillantemente diseñado para mantener el control psicológico sobre las masas, pero el conocimiento genuino, el que simboliza el árbol del Edén, nos libera de ese control. Cuando comprendemos que nuestros miedos son en gran medida infundados, que nuestras esperanzas están mal dirigidas, que podemos encontrar serenidad en el entendimiento racional en lugar de en las promesas vacías de la superstición, entonces el poder de la religión sobre nosotros se desvanece. Spinoza vivió modestamente, puliendo lentes para ganarse la vida, una ocupación que simbólicamente reflejaba su filosofía: clarificar la visión, corregir las distorsiones, ayudar a ver con mayor nitidez. Rechazó ofertas de cátedras universitarias porque venían con la condición de no enseñar nada contrario a la religión establecida. Prefirió la pobreza y la independencia intelectual a la seguridad y la censura. Sus amigos le advertían que sus escritos le traerían problemas, que moderara sus afirmaciones, que usara lenguaje menos provocador. Él respondía que la verdad no necesita diplomacia, que comprometerse con la falsedad por conveniencia es traicionar el propósito mismo del pensamiento filosófico. Murió joven, a los 44 años, probablemente de tuberculosis agravada por el polvo de vidrio que inhalaba al pulir lentes. Sus últimas palabras, según cuentan, fueron una reflexión sobre la eternidad, no como duración infinita en el tiempo, sino como un modo de existencia fuera del tiempo, la perspectiva subespecie aeternitatis, desde el punto de vista de la eternidad, que permite ver nuestra vida no como una serie de eventos accidentales, sino como una expresión necesaria de la naturaleza infinita. ¿Qué habría dicho Spinoza sobre nuestro mundo contemporáneo? Se habría sorprendido de que, siglos después de su muerte, millones de personas sigan creyendo literalmente en los mitos del Génesis, rechazando la evolución biológica en favor del creacionismo, negando la ciencia del clima por contradicción con sus interpretaciones bíblicas, votando por políticos que prometen restaurar valores religiosos tradicionales. Probablemente no se habría sorprendido. Entendía que la superstición es como la maleza, vuelve a crecer constantemente porque está enraizada en las debilidades permanentes de la naturaleza humana.
Cada generación debe librar de nuevo la batalla por el pensamiento racional contra las fuerzas de la ignorancia organizada. La Ilustración no fue un evento único que conquistó definitivamente el terreno de la razón. Fue solo un momento, en una lucha continua que requiere vigilancia constante. El mito del Edén sigue siendo relevante precisamente porque captura algo verdadero sobre la condición humana. El momento en que pasamos de la inocencia a la conciencia es doloroso. El niño que descubre que sus padres no son omniscientes ni perfectos, que le han mentido sobre Papá Noel y el ratón Pérez, experimenta una pequeña versión de la expulsión del paraíso. El adulto que pierde su fe religiosa después de años de creencia devota atraviesa un duelo similar. El ciudadano que descubre que su gobierno ha estado mintiendo sobre la guerra, o la economía, o cualquier otra cosa, siente el suelo moverse bajo sus pies. Estos son todos momentos de comer del árbol del conocimiento, y son dolorosos porque implican la pérdida de certezas reconfortantes. Pero también son necesarios para el crecimiento, para la madurez, para convertirse en seres humanos completos en lugar de niños perpetuos que necesitan que figuras de autoridad les digan cómo pensar. Spinoza habría reconocido en los movimientos fundamentalistas contemporáneos, tanto religiosos como políticos, el mismo impulso de retorno al Edén imaginario, el deseo de volver a un tiempo en que la autoridad era clara, las jerarquías estables, las identidades fijas, las verdades simples. El lema de estos movimientos, aunque no lo expresen así, es: devuélvannos la inocencia, libérennos del peso del conocimiento, permítanos creer de nuevo sin dudas, pero la historia no se mueve hacia atrás. El fruto del conocimiento, una vez probado, no puede ser olvidado. Podemos fingir ignorancia, podemos cerrar los ojos ante hechos incómodos, podemos inventar teorías conspirativas que expliquen por qué la realidad no se conforma a nuestros deseos, pero en algún rincón de nuestra mente sabemos la verdad, y esa verdad, tarde o temprano, exige ser reconocida. ¿Qué significa entonces vivir después de haber comido del árbol? Significa aceptar la responsabilidad de crear significado en un universo que no viene con instrucciones preimpresas. Significa reconocer que los valores morales no están escritos en las estrellas, sino que los construimos en nuestras relaciones con otros seres conscientes. Significa abandonar la búsqueda de certeza absoluta y aprender a navegar en la ambigüedad con integridad intelectual. Significa sustituir la obediencia ciega a mandatos externos por la reflexión crítica sobre las consecuencias de nuestras acciones. Significa, en última instancia, crecer. Y el crecimiento siempre es doloroso, porque implica dejar atrás versiones anteriores de nosotros mismos que nos resultaban cómodas. El conflicto entre fe y razón que Spinoza analizó no es un debate abstracto entre académicos. Es una guerra que se libra en la mente de cada persona que intenta reconciliar lo que le enseñaron de niño con lo que descubre como adulto, lo que dicen las autoridades religiosas con lo que muestra la evidencia empírica, lo que prometen los textos sagrados con lo que experimenta en su vida cotidiana. Millones de personas viven en una disonancia cognitiva constante, aferrándose a creencias que una parte de ellos sabe que son insostenibles, porque renunciar a ellas significaría perder su comunidad, su identidad, su estructura de significado. Spinoza no tuvo piedad con esta cobardía intelectual. Argumentó que vivir en la mentira, incluso si esa mentira es cómoda, es vivir una vida disminuida. El coraje de pensar, sapere aude, atrévete a saber, el lema que después adoptaría la Ilustración, fue el principio rector de su vida. Las autoridades religiosas de todas las tradiciones comparten un miedo común, que si la gente comienza a pensar críticamente sobre los fundamentos de la fe, toda la estructura se derrumbará. Y tienen razón en temer, porque cuando examinas de cerca las afirmaciones de cualquier religión organizada, cuando aplicas estándares básicos de evidencia y lógica, cuando comparas las múltiples versiones contradictorias de la verdad revelada que han existido a lo largo de la historia, es difícil mantener la convicción de que tu tradición particular posee acceso privilegiado a la realidad última. Spinoza demostró esto no con hostilidad, sino con calma analítica, y quizás por eso resultó más peligroso que los ateos militantes que simplemente ridiculizan la religión. Su crítica no vino del resentimiento,
sino de la razón. Y la razón es un oponente más formidable que la emoción. ¿Por qué la Iglesia temía más a las dudas que a las herejías? Porque un hereje que propone una doctrina alternativa todavía está jugando el mismo juego, todavía acepta que hay doctrinas verdaderas y falsas, que la autoridad religiosa es válida, solo discute sobre quién la posee. Pero alguien que duda de las premisas fundamentales del juego está en una categoría diferente, más peligrosa. Spinoza no propuso una versión mejorada del judaísmo o del cristianismo. Propuso que todo el marco de pensamiento que hace posibles esas religiones está equivocado, que el concepto mismo de revelación divina es incoherente, que la idea de milagros viola el principio de razón suficiente, que la separación entre lo natural y lo sobrenatural es una ficción conceptual sin referente en la realidad. Esto no es herejía, es apostasía filosófica total. La segunda parte de nuestra reflexión nos lleva más profundamente al corazón del conflicto. Si la primera parte estableció el escenario y los términos del debate, ahora debemos examinar las implicaciones radicales del pensamiento espinosista para nuestra comprensión de la naturaleza humana, la moralidad, la política y la posibilidad misma de una vida significativa sin las muletas de la religión tradicional. ¿Puede realmente la humanidad soportar el peso de la verdad? ¿O somos, como sospechaba Nietzsche siglos después, una especie que necesita mentiras vitales para no sucumbir a la desesperación? Spinoza apostó por nuestra capacidad de madurez, pero la historia posterior no ha confirmado inequívocamente su optimismo. Cuando decimos que Spinoza fue un filósofo herético, no usamos el término de manera peyorativa, sino descriptiva. En el sentido etimológico original, hairesis significa elección, la capacidad de elegir una posición en lugar de aceptar pasivamente la ortodoxia heredada. Spinoza eligió la razón sobre la fe, la claridad sobre el misterio, la honestidad intelectual sobre la conveniencia social. Pagó el precio que todo hereje genuino debe pagar, el ostracismo, el aislamiento, la condena por parte de sus contemporáneos. Pero ganó algo que ningún conformista puede poseer: integridad absoluta. Nunca mintió por conveniencia, nunca moderó sus afirmaciones para agradar a posibles patrocinadores, nunca fingió creer lo que su razón había rechazado. Esta integridad es tan rara que cuando aparece resulta casi incomprensible para quienes están acostumbrados a los compromisos constantes que la vida social exige. El sistema ético de Spinoza, desarrollado en la tercera y cuarta parte de su Ética, parte de una premisa simple pero revolucionaria. Todo ser se esfuerza por perseverar en su ser, lo que él llama conatus. Este impulso de autoconservación y autorrealización es la base de toda valoración. Llamamos bueno a lo que promueve nuestra capacidad de actuar y pensar, malo a lo que la disminuye. No hay bien y mal absolutos inscritos en la estructura del cosmos. Hay solo relaciones que aumentan o disminuyen nuestra potencia de existir. ¿No es esto precisamente lo que simboliza el árbol del conocimiento? La capacidad de distinguir, de valorar, de juzgar, que promueve nuestro florecimiento y que lo obstaculiza. Los animales operan por instinto. Los humanos podemos reflexionar sobre nuestros deseos, examinar si lo que queremos en el corto plazo sirve a nuestro bienestar a largo plazo, modificar nuestras conductas basándonos en experiencia y razonamiento. Pero aquí viene la parte inquietante de la filosofía de Spinoza, lo que hace que incluso lectores simpatéticos vacilen. Si todo está determinado por cadenas infinitas de causas y efectos, si somos parte de la naturaleza y la naturaleza opera según leyes necesarias, ¿dónde queda el libre albedrío? No somos entonces máquinas complejas, autómatas conscientes que creen elegir cuando en realidad están simplemente ejecutando programas determinados por factores biológicos, psicológicos y sociales que escapan a su control. Spinoza no eludió esta conclusión. Afirmó explícitamente que el libre albedrío, entendido como la capacidad de actuar independientemente de toda causación anterior, es una ilusión. Los hombres creen que son libres porque son conscientes de sus deseos, pero ignorantes de las causas que los determinan. Es como una piedra que, si tuviera conciencia mientras cae, creería que está cayendo libremente por su propia elección. ¿Destruye esto la posibilidad de la moralidad? Las religiones tradicionales han insistido que sí, que sin libre albedrío
no puede haber responsabilidad moral, y sin responsabilidad moral no tiene sentido hablar de virtud o vicio, mérito o culpa, premio o castigo. Pero Spinoza propuso una comprensión más sofisticada. La libertad genuina no consiste en estar libre de causas, lo cual es imposible y ni siquiera deseable, sino en ser determinado por causas que fluyen de nuestra propia naturaleza racional en lugar de ser determinado por causas externas que nos empujan sin nuestro entendimiento. Un esclavo de sus pasiones no es libre aunque crea que elige. Un sabio que actúa según razón es libre aunque reconozca que su acción está determinada. La diferencia está en el tipo de determinación, externa y ciega, versus interna y consciente. Esta distinción tiene profundas implicaciones políticas que Spinoza exploró en su Tratado Teológico Político y en su inconcluso Tratado Político. Si los seres humanos son fundamentalmente criaturas de pasión más que de razón, si están motivados más por el miedo y la esperanza que por el entendimiento claro, entonces la tarea del gobierno no es moralizar desde arriba, sino canalizar inteligentemente esas pasiones hacia fines que promuevan el bien común. La democracia, para Spinoza, no es un ideal abstracto basado en derechos naturales inalienables, sino un arreglo práctico que mejor protege la libertad de pensamiento y expresión, que es la condición necesaria para el progreso del conocimiento. Un Estado que intenta controlar lo que sus ciudadanos piensan y creen está destinado al fracaso o la tiranía, porque el pensamiento es inherentemente libre. Puedes obligar a las personas a fingir que creen, pero no puedes controlar sus pensamientos reales. La persecución religiosa es no solo inmoral, sino estúpida, contraproducente, autodestructiva. Aquí vemos la conexión directa entre el mito del Edén y la política. Cuando el poder político se alía con el poder religioso para imponer una ortodoxia doctrinal, está intentando revertir la expulsión del paraíso, restaurar un estado de inocencia obligatoria en el que nadie cuestiona, nadie duda, todos aceptan la narrativa oficial. Esta ha sido la aspiración de todos los regímenes totalitarios de la historia, tanto teocráticos como seculares. Crear el hombre nuevo, el ciudadano perfecto que ha internalizado la ideología del Estado hasta el punto de que la disidencia se vuelve literalmente impensable. Orwell capturó esta pesadilla en su concepto de crimen de pensamiento, la idea de que el Estado puede y debe controlar no solo las acciones, sino los pensamientos de sus súbditos. Spinoza vivió en una era en que la Inquisición española todavía torturaba y quemaba herejes, en que las guerras de religión habían devastado Europa durante generaciones, en que confesar la creencia equivocada podía costarte la vida. Vio de primera mano lo que sucede cuando el poder religioso dispone de instrumentos de coerción estatal, y su respuesta fue: separación absoluta. El Estado debe proteger la libertad de pensamiento y expresión. La religión debe ser un asunto privado sin poder de sanción legal. ¿Pero es esto realmente posible? ¿Pueden las creencias religiosas profundas convivir pacíficamente con el pluralismo y el escepticismo? La historia posterior a Spinoza sugiere que solo parcialmente y con dificultad. Las democracias liberales modernas han logrado cierto grado de tolerancia, pero siempre bajo tensión, siempre amenazadas por movimientos que quieren restaurar la hegemonía religiosa. Los fundamentalistas de todas las tradiciones rechazan la premisa secular de que todas las creencias son igualmente válidas o igualmente cuestionables. Para ellos su fe es la verdad, punto, y la tolerancia del error es complicidad con el mal. Spinoza habría reconocido este patrón. Había visto cómo su propia comunidad, víctima de la intolerancia en España, replicaba esa misma intolerancia contra él en Ámsterdam. La persecución no enseña tolerancia, enseña a ser intolerante con más cuidado cuando se recupera el poder. El árbol del conocimiento, en la interpretación política de Spinoza, representa la libertad de prensa, la libertad académica, el libre intercambio de ideas, la crítica abierta de las autoridades establecidas. Todo gobierno que restringe estas libertades está intentando mantener a su población en el Edén artificial de la ignorancia obligatoria. Y todo individuo que ejercita su derecho a pensar críticamente está repitiendo el gesto de Eva, alcanzando el fruto prohibido no por rebelión maliciosa, sino por legítima curiosidad intelectual. La serpiente del mito, reinterpretada,
Es el maestro socrático que hace preguntas incómodas, el periodista que investiga la corrupción, el científico que desafía el consenso establecido, el filósofo que cuestiona las premisas básicas del sentido común. Todos ellos son herejes en potencia. Todos ellos representan una amenaza para quienes prefieren el confort de las certezas no examinadas. ¿Por qué entonces la mayoría de las personas eligen no comer del árbol? Porque hacerlo requiere coraje moral y esfuerzo intelectual. Es más fácil aceptar las respuestas prefabricadas que la tradición ofrece, seguir el camino que millones han recorrido antes, conformarse con las opiniones dominantes de tu época y cultura. La disidencia intelectual genuina es solitaria, es agotadora, es peligrosa. Spinoza lo sabía por experiencia personal. Después de su excomunión, vivió el resto de su vida en los márgenes de la sociedad, apreciado por un pequeño círculo de amigos ilustrados, pero despreciado o temido por la mayoría. Publicó la mayor parte de su obra anónimamente o póstumamente, porque publicarla bajo su nombre habría sido invitar a la persecución. Y aún así, perseveró porque para él la búsqueda de la verdad no era opcional. Era la expresión más alta de su naturaleza racional, el cumplimiento de su conatus, su impulso fundamental de existir del modo más pleno posible. La virtud más alta, según Spinoza, es el conocimiento. No el conocimiento instrumental que nos permite manipular el mundo para nuestro beneficio material, sino el conocimiento contemplativo que nos permite comprender nuestra conexión con la totalidad de lo existente. Llamó a esto conocimiento del tercer género, distinto del conocimiento empírico del primer género y el conocimiento racional del segundo. Es una forma de comprensión intuitiva en la que vemos las cosas particulares subspecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad, no como eventos aislados en el tiempo, sino como expresiones necesarias de la naturaleza infinita. Este modo de conocimiento produce lo que Spinoza llamó amor intelectual de Dios, una alegría serena que no depende de circunstancias externas, porque surge de la comprensión misma. Es, en su visión, la beatitud más alta accesible a los seres humanos, superior a cualquier placer sensorial o satisfacción emocional temporal. Pero ¿cuántos pueden realmente alcanzar este estado? Spinoza no era ingenuo al respecto. Reconocía que la mayoría de las personas están demasiado atrapadas en las urgencias de la vida diaria, demasiado dominadas por sus pasiones, demasiado condicionadas por las opiniones de su entorno como para alcanzar la libertad interior que su filosofía describe. Por eso concluyó que todas las cosas excelentes son tan difíciles como raras. No estaba escribiendo para las masas, sino para aquellos pocos individuos en cada generación que tienen la capacidad y el deseo de vivir según razón. Esta es otra manera en que difería radicalmente de las religiones tradicionales, que prometen salvación universal accesible a cualquiera, que cumpla con ciertos requisitos rituales o doctrinales. Spinoza ofreció un camino estrecho y empinado, que pocos pueden recorrer completamente, aunque muchos pueden avanzar algunos pasos en esa dirección y beneficiarse del intento. Este aparente elitismo ha sido criticado por muchos comentaristas. ¿No es antidemocrático sugerir que solo unos pocos sabios pueden alcanzar la verdadera libertad y felicidad, mientras las masas permanecen esclavizadas a sus pasiones? Pero Spinoza no estaba prescribiendo una jerarquía social, sino describiendo una realidad psicológica. No todos los seres humanos son igualmente racionales, no porque algunos sean ontológicamente superiores, sino porque diferentes circunstancias de nacimiento, educación, salud, experiencia, producen diferentes capacidades para el pensamiento reflexivo. Esto no justifica la opresión de los menos educados o menos inteligentes. Al contrario, sugiere que una sociedad justa debe expandir las oportunidades para el desarrollo intelectual, eliminar los obstáculos que impiden a las personas desarrollar su potencial racional. Pero tampoco debemos fingir, por consideraciones igualitarias, que no hay diferencias reales en las capacidades y logros intelectuales de diferentes individuos. El árbol del conocimiento, entonces, no está igualmente accesible para todos, no porque Dios lo haya prohibido, sino porque requiere capacidades que no todos poseen en igual medida. Esto puede parecer una conclusión desalentadora, pero también es liberadora. Significa que no hay receta universal para la buena vida, que diferentes personas,
encontrarán satisfacción de diferentes maneras, que lo que constituye florecimiento humano para un filósofo puede ser muy diferente de lo que constituye florecimiento para un carpintero, un músico o un atleta. La ética de Spinoza no es prescriptiva en el sentido tradicional, es descriptiva. No dice, haz esto para ser bueno. Dice, comprende tu naturaleza, actúa en armonía con ella, desarrolla tus potencialidades más altas y encontrarás alegría en el proceso mismo sin necesidad de recompensas externas. Las religiones tradicionales operan en un paradigma completamente diferente. Proponen un código moral universal, supuestamente válido para todos los seres humanos en todas las épocas y lugares. Moisés baja del monte con 10 mandamientos que son vinculantes para toda la humanidad. Jesús enseña un nuevo mandamiento que supuestamente perfecciona el antiguo. Mahoma recibe el Corán como guía definitiva. Estas narrativas de revelación divina tienen un atractivo psicológico obvio. Prometen certeza en un mundo de ambigüedad. Prometen justicia cósmica en un mundo de injusticia humana. Prometen significado objetivo en un universo que parece indiferente. Pero Spinoza preguntó, ¿a qué precio? El precio es la renuncia a la autonomía intelectual, la aceptación de la heteronomía moral, la sumisión a autoridades que no pueden justificar racionalmente sus afirmaciones. Es un precio demasiado alto para quienes valoran la libertad del pensamiento sobre la seguridad de la fe. ¿Qué sucede cuando una sociedad entera come del árbol del conocimiento? La respuesta es ilustración, secularización, modernidad. La Europa del siglo XVIII experimentó una transformación cultural masiva en la que las autoridades tradicionales, tanto religiosas como políticas, fueron sometidas a escrutinio crítico. Los filósofos ilustrados, muchos de ellos influidos directa o indirectamente por Spinoza, aunque rara vez lo admitieran públicamente por el estigma asociado a su nombre, argumentaron por la razón sobre la revelación, la ciencia sobre la superstición, los derechos individuales sobre los privilegios hereditarios. Esta transformación no fue pacífica. Produjo revoluciones, guerras, terror contra revoluciones. El antiguo régimen no cedió su poder voluntariamente. La Iglesia no renunció a su autoridad sin luchar. Las masas educadas en la obediencia tradicional no abrazaron la libertad sin ambivalencia. Y de hecho, la experiencia moderna sugiere que comer del árbol del conocimiento a nivel social produce sus propias patologías. La secularización ha traído beneficios enormes, avances científicos, tecnológicos, médicos que han aliviado el sufrimiento humano en escalas inimaginables en épocas anteriores, sistemas políticos que reconocen derechos individuales y dignidad humana universal, eliminación o al menos reducción de formas de discriminación y opresión que se justificaban teológicamente. Pero también ha producido crisis de significado, epidemias de depresión y ansiedad, fragmentación social, nihilismo, la sensación de que si no hay Dios ni vida después de la muerte, entonces nada realmente importa. Spinoza anticipó parcialmente esto cuando observó que la mayoría de las personas no pueden vivir solo con razón, que necesitan narrativas que den sentido a sus vidas, rituales que estructuren sus días, comunidades que les proporcionen identidad. La religión tradicional cumplía estas funciones, imperfectamente pero efectivamente. La modernidad secular no ha encontrado sustitutos completamente satisfactorios. Esto nos lleva a una pregunta difícil. ¿Tuvo razón Spinoza? ¿Es realmente mejor saber la verdad, incluso si esa verdad es incómoda, desalentadora, desestabilizadora? ¿O tenían razón los inquisidores, los rabinos, todos los guardianes de la ortodoxia, que argumentaban que la gente común necesita las ilusiones consoladoras de la religión para funcionar, que una sociedad basada puramente en razón es imposible o indeseable? Esta es la pregunta central del legado de la Ilustración y no tiene una respuesta fácil. Spinoza creía que la verdad es siempre preferible a la ilusión, que vivir con integridad intelectual es mejor que vivir en el autoengaño, que la madurez requiere abandonar las fantasías infantiles reconfortantes pero falsas. Pero la experiencia histórica posterior ha mostrado que esta es una apuesta arriesgada, que no todos pueden manejar el peso de una existencia sin garantías metafísicas, sin consuelo sobrenatural, sin promesas de justicia final. Sin embargo, aquí debemos hacer una distinción crucial que a menudo se pierde en estos debates.
Spinoza no propuso que la gente deba ser forzada a abandonar sus creencias religiosas, que los gobiernos deben imponer el ateísmo o que la educación debe adoctrinar en el materialismo científico. Su posición era mucho más sutil y más genuinamente liberal. Argumentó por la separación entre conocimiento público y creencia privada, por la libertad de cada individuo de buscar la verdad según su propia luz, por la protección legal de la diversidad de opiniones. No quería destruir la religión, sino liberarla de su alianza corrupta con el poder político, despojarla de sus pretensiones de autoridad sobre asuntos de hecho empírico, confinarla a su dominio legítimo, que es la orientación moral y espiritual personal. Una religión así entendida, como expresión de los valores más profundos de una comunidad, sin reclamar verdad literal sobre la constitución del cosmos, podría coexistir pacíficamente con la ciencia, la filosofía y otras formas de investigación racional. ¿Pero es esta versión domesticada de la religión realmente religión? Los creyentes comprometidos dirían que no, que una fe que no reclama verdad objetiva, que no insiste en la realidad de sus narrativas sobrenaturales, que acepta ser solo una perspectiva entre muchas, ha perdido su alma. Y tienen un punto válido. Hay una diferencia cualitativa entre creer que Jesús literalmente resucitó de entre los muertos como hecho histórico y tratar la resurrección como metáfora del renacimiento espiritual. La primera es una afirmación de fe robusta que estructura completamente tu relación con la realidad. La segunda es una interpretación simbólica compatible con el naturalismo científico. Spinoza empujaba hacia la segunda, pero reconocía que esto implicaba una transformación tan radical del concepto de religión que muchos pensarían que ya no merece ese nombre. El árbol del conocimiento simboliza precisamente esta tensión irresoluble. Una vez que has probado su fruto, una vez que has experimentado el poder liberador del pensamiento crítico, no puedes regresar sinceramente a la inocencia de la fe no examinada. Puedes fingir, puedes hacer los movimientos externos de la devoción religiosa por razones comunitarias o familiares, pero intelectualmente has cruzado un umbral sin retorno. Y esto crea una situación existencial incómoda para millones de personas en sociedades modernas que están atrapadas entre mundos, educadas en tradiciones religiosas que ya no pueden aceptar completamente, pero tampoco dispuestas a abandonar del todo, viviendo en una especie de esquizofrenia cultural. Spinoza habría entendido este dilema. Él mismo nació en una comunidad religiosa, fue educado en sus textos sagrados, conocía íntimamente sus rituales y narrativas. Su apostasía no fue un rechazo superficial nacido de la ignorancia, sino un alejamiento doloroso nacido del conocimiento profundo. La pregunta que persiguió a Spinoza toda su vida, la pregunta que sus críticos constantemente le planteaban, era esta: si no hay Dios personal, si no hay vida después de la muerte, si no hay justicia cósmica, ¿por qué ser moral? ¿Por qué no simplemente perseguir el placer y el poder sin restricciones, engañar cuando sea conveniente, explotar a los débiles si puedes salirte con la tuya? Su respuesta, elaborada cuidadosamente en la ética, fue que esta pregunta malinterpreta fundamentalmente la naturaleza de la moralidad. La virtud no es instrumental, no es un medio para obtener recompensas futuras. La virtud es su propia recompensa porque consiste en el florecimiento de nuestras capacidades más altas, y ese florecimiento es intrínsecamente satisfactorio. Un ser humano que vive según razón, que cultiva relaciones de cooperación mutua, que desarrolla sus talentos, que contribuye al bienestar de su comunidad, es más feliz que un egoísta que persigue solo placeres inmediatos. Esto no es una cuestión de mérito moral abstracto, sino de psicología práctica. Pero muchos lectores de Spinoza, incluso admiradores, han sentido que esto es insuficiente. ¿Qué pasa con la persona que logra ser completamente inmoral y aún así prospera? El tirano que muere viejo y rico, el estafador que nunca es atrapado, el maltratador que nunca enfrenta consecuencias. No prueba su éxito que Spinoza estaba equivocado, que la virtud no es suficientemente recompensada en este mundo y por lo tanto necesitamos la promesa de justicia en el siguiente. Spinoza respondería que estos casos aparentes de éxito inmoral son ilusorios. El tirano vive en constante paranoia, el estafador no puede confiar en nadie, el maltratador es incapaz de amor genuino.
Han alcanzado ciertos bienes externos, pero a costa de su desarrollo interno. Son, en la terminología de Spinoza, esclavos de sus pasiones, determinados por fuerzas externas, carentes de libertad genuina. Pero esta respuesta puede parecer abstracta, poco convincente para quienes ven el sufrimiento de los virtuosos y la prosperidad de los viciosos como hechos empíricos evidentes. Aquí llegamos al límite de lo que la filosofía puede ofrecer. No puede garantizar que la virtud será recompensada, ni que el vicio será castigado. No puede prometer que el universo es justo en un sentido humano. Lo que puede ofrecer es una comprensión más profunda de qué constituye una vida buena, una clarificación de nuestros valores, una disciplina mental para no ser arrastrados por pasiones destructivas. Si esto es suficiente, depende de cada individuo. Para algunos, como Spinoza mismo, es no solo suficiente, sino glorioso. Para otros, es una propuesta fría e insatisfactoria que no puede competir con el calor emocional de la fe religiosa. ¿Por qué entonces importa Spinoza? ¿Por qué sus ideas, tan radicales que fueron rechazadas por casi todos sus contemporáneos, han sobrevivido y continúan influyendo a pensadores siglos después de su muerte? Porque tocó algo verdadero sobre la condición humana moderna. Vivimos en una era post-religiosa, o al menos post-tradicional, en la que las viejas certezas se han disuelto, pero no hemos encontrado sustitutos completamente satisfactorios. Spinoza vivió esta transición antes que nadie. Experimentó en su propia vida el costo de abandonar el mundo antiguo sin un mapa claro del nuevo territorio. Su filosofía es el testimonio de alguien que caminó solo por un desierto intelectual y encontró agua no en pozos tradicionales, sino en la roca dura de la razón pura. Que esa agua sea suficiente para todos es cuestionable, pero al menos demostró que es posible sobrevivir sin las ilusiones reconfortantes que la religión tradicional provee. El conflicto entre fe y razón que Spinoza personifica no es un debate histórico superado, sino una tensión viva en cada sociedad contemporánea. Vemos sus manifestaciones en las guerras culturales sobre educación científica versus creacionismo, en los debates sobre derechos reproductivos, donde consideraciones religiosas chocan con autonomía individual, en las discusiones sobre eutanasia, donde doctrinas sobre la sacralidad de la vida confrontan el deseo de morir con dignidad, en innumerables áreas donde diferentes visiones de la naturaleza humana y el propósito de la existencia producen prescripciones políticas incompatibles. Spinoza no resolvió estos conflictos porque no son resolubles, en el sentido de que una posición puede demostrar definitivamente que la otra está equivocada. Son conflictos entre diferentes formas de vida, diferentes modos de estar en el mundo, diferentes respuestas a las preguntas fundamentales que cada ser humano debe enfrentar. Lo que Spinoza sí ofreció fue un modelo de cómo mantener la integridad intelectual en medio del conflicto, cómo resistir las presiones de conformidad sin caer en la arrogancia, cómo buscar la verdad sin pretender poseerla completamente, cómo vivir con incertidumbre sin sucumbir al relativismo. Estas son habilidades que nuestra época necesita desesperadamente. Vivimos en tiempos de polarización extrema, donde cada bando está convencido de su rectitud absoluta, donde el diálogo genuino se ha vuelto casi imposible, donde las personas se retiran a burbujas de confirmación, donde solo escuchan voces que refuerzan sus prejuicios existentes. Spinoza, quien fue rechazado por judíos, cristianos y la mayoría de los filósofos de su tiempo, quien no tuvo tribu ni partido, quien pensó por sí mismo sin importar las consecuencias sociales, representa una alternativa a esta tribalización del pensamiento. Pero ¿podemos realmente esperar que individuos modernos repliquen la fortaleza de Spinoza? Él tenía poco que perder materialmente, vivía modestamente, no tenía familia que dependiera de él, había sido ya excomulgado y no podía caer más bajo socialmente. Para alguien con hipoteca, hijos, una carrera profesional que proteger, la perspectiva de ser cancelado socialmente por expresar opiniones heterodoxas es aterradora de maneras que Spinoza no experimentó en la misma medida. La economía moderna hace que la mayoría de las personas sean vulnerables de formas que Spinoza, el pulidor de lentes autosuficiente, no lo era. Esto sugiere que la libertad intelectual genuina requiere cierto grado de independencia económica,
que la precariedad material conduce a la ortodoxia intelectual porque las personas no pueden arriesgarse a ofender a empleadores, clientes, colegas de quienes dependen para su sustento. Sin embargo, incluso reconociendo estas limitaciones prácticas, el ejemplo de Spinoza sigue siendo valioso como ideal regulativo. Podemos no ser capaces de alcanzar su nivel de independencia intelectual, pero podemos usarlo como punto de referencia contra el cual medir nuestros compromisos. Cuando nos encontramos autocensurando ideas que sabemos son verdaderas pero socialmente inaceptables, cuando fingimos creer cosas que no creemos para mantener la paz familiar o profesional, cuando nos unimos a condenas grupales de personas o ideas sin haberlas examinado personalmente, podemos preguntarnos ¿qué habría hecho Spinoza? Que aunque la respuesta pueda ser que él habría sido más valiente que nosotros, al menos la pregunta nos hace conscientes de que estamos haciendo una elección, que estamos valorando la comodidad sobre la verdad, que hay un costo en la conformidad, incluso si es un costo que estamos dispuestos a pagar. El árbol del conocimiento en el mito del Génesis se encuentra en el centro del jardín, visible, tentador, prohibido. Esta ubicación es simbólicamente perfecta. El conocimiento no está escondido en un rincón oscuro donde nadie lo encontraría accidentalmente. Está a plena vista, fácilmente accesible, constantemente atrayendo la atención. La prohibición divina hace que sea aún más atractivo, porque la naturaleza humana es tal que lo prohibido se vuelve irresistible. Cualquier padre que ha dicho a un niño «no toques», eso sabe que esa instrucción prácticamente garantiza que el niño tocará eso en cuanto no esté siendo observado. Si el propósito de Dios era realmente proteger a Adán y Eva del conocimiento peligroso, habría sido más efectivo no mencionar el árbol en absoluto. Pero por supuesto, el punto narrativo del mito no es describir un evento histórico, sino capturar una verdad psicológica, que los seres humanos son curiosos por naturaleza, que el impulso de conocer es constitutivo de nuestra especie, que las prohibiciones solo intensifican el deseo. Spinoza comprendió esto profundamente. Su filosofía es, en cierto sentido, una celebración de la curiosidad intelectual como la virtud humana más alta. El deseo de comprender, de explicar, de iluminar los rincones oscuros de la ignorancia es lo que nos separa de los animales que viven contentos en su inconsciencia. Es también lo que nos hace problemáticos desde la perspectiva del poder establecido. Un animal domesticado es predecible, controlable, útil. Un ser humano genuinamente educado es impredecible, cuestionador, potencialmente subversivo. Por eso los regímenes autoritarios siempre atacan primero a los intelectuales, a los maestros, a los escritores, a cualquiera que pueda inspirar pensamiento crítico en otros. Por eso queman libros, cierran universidades, encarcelan poetas, temen el contagio del conocimiento más que cualquier arma material. En nuestro tiempo, el control del conocimiento toma formas más sutiles que la Inquisición o la quema de libros. Tenemos algoritmos que determinan qué información vemos en línea, corporaciones que monetizan nuestra atención y nos mantienen en bucles de contenido diseñados para engagement emocional más que para iluminación intelectual, sistemas educativos que enseñan a memorizar respuestas correctas para exámenes estandarizados más que a formular preguntas interesantes, una cultura de expertos autoproclamado, ese que insisten en que los no especialistas no tienen derecho a opinar sobre temas complejos. Estas son formas modernas de mantener a la gente alejada del árbol del conocimiento, de preservar jerarquías de información donde algunos tienen acceso privilegiado y otros deben aceptar lo que se les dice. Spinoza habría reconocido estos patrones inmediatamente como versiones actualizadas de las mismas dinámicas de poder que enfrentó en el siglo XVII. ¿Qué significa entonces comer del árbol del conocimiento en el siglo XXI? Significa desarrollar alfabetización mediática, capacidad de evaluar fuentes, escepticismo saludable hacia afirmaciones de autoridad sin volverse cínicamente paranoico. Significa buscar activamente perspectivas que desafíen tus suposiciones en lugar de retirarse a cámaras de eco. Significa valorar la verdad sobre la comodidad, la coherencia lógica sobre la lealtad tribal, la disposición a cambiar de opinión cuando la evidencia lo justifica sobre la terquedad de nunca admitir error. Estas son habilidades difíciles de cultivar.
Van contra nuestros sesgos cognitivos naturales, requieren esfuerzo constante. Pero son las habilidades que definen a un ser humano maduro en oposición a un niño intelectual que necesita que figuras de autoridad le digan qué pensar. La serpiente en el jardín le dice a Eva: Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Esta es la promesa más seductora y más peligrosa del conocimiento. ¿Qué nos hará divinos? Y en cierto sentido es verdad. El conocimiento es poder, y con suficiente conocimiento, los seres humanos han logrado hazañas que habrían parecido milagrosas a generaciones anteriores. Hemos erradicado enfermedades, extendido vidas, viajado al espacio, creado inteligencia artificial, manipulado genes. Nos hemos vuelto casi divinos en nuestra capacidad de transformar el mundo. Pero esta es también la fuente de nuestros mayores peligros, porque tenemos el poder de dioses sin la sabiduría de dioses, la capacidad de destruir sin la comprensión de cuándo abstenernos. Hemos creado armas que pueden extinguir nuestra especie, alterado el clima de maneras que amenazan la civilización, desarrollado tecnologías de vigilancia que hacen posible tiranías de una eficiencia sin precedentes. Spinoza no vivió para ver estos desarrollos específicos, pero entendió el principio general. El conocimiento es moralmente neutral. Puede usarse para bien o para mal, dependiendo de las intenciones y la sabiduría de quienes lo poseen. Por eso insistía en que el conocimiento debe estar acompañado de virtud, que el desarrollo intelectual debe ir de la mano con el desarrollo moral. La educación que produce personas inteligentes pero egoístas es peligrosa. Necesitamos cultivar no solo la razón, sino también lo que Spinoza llamaba afectos activos, emociones que surgen de nuestra comprensión de nuestra interdependencia con otros seres. La empatía, la generosidad, la justicia, no son imposiciones externas de códigos morales arbitrarios, sino expresiones racionales de la comprensión de que nuestro bienestar está entrelazado con el bienestar de los demás. Aquí vemos otra dimensión del mito del Edén que Spinoza habría apreciado. Después de comer del fruto, Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos y sienten vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque la conciencia introduce la autoconciencia, la capacidad de vernos como otros nos ven, la comprensión de que somos vulnerables, imperfectos, mortales. Los animales no sienten vergüenza porque viven enteramente en el presente, sin la capacidad de reflexionar sobre sí mismos. Los seres humanos, una vez que desarrollan autoconciencia, están condenados a vivir con la brecha entre lo que son y lo que quisieran ser. Esta es otra forma de entender el exilio del Edén, no como castigo por desobediencia, sino como la condición inevitable de la existencia consciente. No podemos regresar a la inocencia animal, no podemos desaprender lo que hemos aprendido, no podemos cerrar los ojos que han sido abiertos. La respuesta de Dios en el relato es reveladora. Hace túnicas de pieles para cubrir a Adán y Eva, luego los expulsa del jardín para que no puedan comer también del árbol de la vida y vivir eternamente. ¿Qué significa esto? Que Dios reconoce que su prohibición ha fracasado, que los seres humanos ahora tienen conocimiento que no pueden deshacer, pero limita el daño asegurándose de que no obtengan también la inmortalidad. Un ser con conocimiento del bien y del mal, pero mortal, es manejable. Un ser con conocimiento e inmortalidad sería rival de Dios mismo. Esta es una admisión notable de inseguridad divina. Dios teme la competencia, teme que sus criaturas se vuelvan demasiado poderosas. Es el mismo temor que motiva la historia de la Torre de Babel, donde Dios confunde los idiomas de la humanidad precisamente porque están logrando demasiado a través de la cooperación. El Dios del Génesis es celoso, posesivo, determinado a mantener a la humanidad en su lugar subordinado. Spinoza rechazó completamente esta imagen de Dios. Su Dios no teme, ni odia, ni envidia, porque no es una persona con emociones, sino la estructura misma de la realidad. La naturaleza no se ofende cuando la estudiamos, no castiga nuestra curiosidad, no impone prohibiciones arbitrarias. Al contrario, revela sus secretos a quienes tienen la paciencia y la disciplina para interrogarla sistemáticamente. La ciencia moderna ha vindicado esta confianza espinosista en la inteligibilidad del universo.
Cada descubrimiento científico es una pequeña victoria sobre la ignorancia. Cada ley natural descubierta es una demostración de que el mundo opera según principios coherentes que podemos comprender. Si hubiera un Dios que prohibía el conocimiento, la ciencia sería imposible. Que la ciencia sea posible y exitosa es evidencia de que el universo no esconde sus secretos celosamente, sino que los ofrece a quien tenga ojos para ver y mente para comprender. Pero el progreso del conocimiento no ha traído el paraíso terrenal que los optimistas de la Ilustración anticipaban. Sabemos más que nunca sobre cómo funciona el mundo, pero este conocimiento no ha resuelto los problemas fundamentales de la existencia humana. Todavía sufrimos, todavía morimos, todavía nos traicionamos unos a otros, todavía luchamos por encontrar significado en un universo vasto e indiferente. El conocimiento científico es maravilloso para responder preguntas sobre cómo funcionan las cosas, pero permanece mudo ante las preguntas sobre por qué las cosas son como son en el sentido último, o qué debemos hacer con nuestras vidas, o cómo enfrentar la muerte. Estas son las preguntas que la religión tradicionalmente ha abordado, y cuando la religión pierde su credibilidad sin que surjan alternativas satisfactorias, las personas quedan en un vacío existencial. Spinoza ofreció su filosofía como respuesta a este vacío, pero su respuesta es exigente. Requiere un tipo de persona que es rara y deja a muchos insatisfechos. ¿Significa esto que el conocimiento fue un error después de todo, que la serpiente nos engañó y habríamos sido más felices en la ignorancia? Esta es la pregunta que atormenta a la conciencia moderna. Y no hay respuesta fácil porque depende de qué valoramos más, felicidad o verdad. Si valoramos la felicidad sobre todo, entonces quizás las ilusiones reconfortantes son preferibles a las verdades desalentadoras. Si valoramos la verdad sobre todo, entonces debemos aceptar cualquier incomodidad que venga con ella. Spinoza valoró la verdad, sin compromiso, sin excusa, sin concesiones a la debilidad humana. Pero reconocía que esta era su elección personal, no necesariamente la elección correcta para todos. Su filosofía describe el camino hacia la libertad intelectual y emocional para aquellos que quieren recorrerlo, pero no condena a quienes eligen caminos diferentes. La tercera y final parte de nuestra reflexión debe llevar estas consideraciones a su conclusión lógica. Debe confrontar las implicaciones más radicales del pensamiento de Spinoza. Debe preguntarse si realmente podemos vivir según las verdades que ha revelado o si necesitamos al final alguna forma de consuelo que la razón pura no puede proporcionar. ¿Qué significa ser plenamente humano en el mundo que Spinoza describe? ¿Qué significa vivir después de haber salido del Edén sin esperanza de retorno? ¿Qué significa construir una vida significativa sobre el reconocimiento honesto de nuestra finitud, nuestra contingencia, nuestra soledad existencial en un cosmos infinito que no se preocupa por nuestro destino? Estas son las preguntas que nos llevan al corazón del proyecto filosófico de Spinoza, al núcleo de su visión de la vida buena.